Muy bien, buenos días. Vamos a hacer un breve video sobre introducción a las uniones atornilladas, a los tornillos y a las roscas en general, con particular énfasis a los tornillos de fijación. Bueno, dentro del universo de tornillos podemos distinguir que los más usuales son aquellos que están destinados a servir como uniones no permanentes de estructuras o de mecanismos. Entonces distinguimos al célebre tornillo, o también llamado vulgarmente bulón, que tiene su correspondiente tuerca o superficie roscada donde puede introducirse y servir como elemento de fijación. Pero también existen en la industria aquellos tornillos que sirven para transmitir un movimiento o una potencia, que por lo general se conocen como tornillo y corona sin fin, simplemente porque a partir de una posición estacionaria hay un movimiento de rotación por parte del tornillo y una corona es la que realiza el movimiento rotatorio en el otro plano. La distinción fundamental entre estos dos tipos de tornillos, más allá de la obvia funcionalidad, es el ángulo de la hélice. Entonces, dentro de los tipos de uniones que nosotros vamos a estudiar, que son las removibles, no son las únicas posibles. También se puede, digamos, unir mediante una unión removible usando un pasador o una chaveta. Y las uniones fijas, que si bien son dignas de ser mencionadas porque también constituyen todo otro capítulo de la industria mecánica, simplemente son aquellas que pueden ser remachadas, soldadas o adhesivadas. Siempre hay que considerar cuál es el caso de aplicación. No existen, digamos, casos únicos, por un lado, donde solamente se pueda optar por una solución, pero siempre hay una mejor solución. En este caso vamos a estudiar las uniones removibles por tornillo. Bueno, un tornillo convencional está distinguido por todas estas partes, ¿no? La cabeza propiamente dicha, que es la que es operada para justamente servir de soporte a la herramienta que va a terminar realizando el ajuste. Por lo general se fabrican ya como una arandela estampada que sirve a los fines de la fijación. Hay un cuerpo vástago no roscado y hay una parte de ese cuerpo vástago que está roscada. Eso también está bastante normalizado y tiene un sentido. Una arandela suele introducirse entre lo que se quiere fijar y el tornillo para inducir una mejor fijación. Y una tuerca que sería lo correspondiente en el caso de que este tornillo esté operando sobre una tuerca, pero también los tornillos pueden operar sobre un cuerpo roscado. Eh, Bueno, un tornillo se distingue por su superficie helicoidal. Es un invento que a partir de un movimiento helicoidal genera esa fijación, ¿no? Pueden ser de una o varias entradas. Simplemente es el helicoide. Si tiene una o varias entradas, eso puede tener distintos tipos de usos. Eh, Cuando se habla de la irreversibilidad del tornillo, es la imposibilidad teórica de que el tornillo se desajuste. Pero bueno, eso también se prevé mediante algunos elementos auxiliares. Bien, si distinguimos entonces nosotros cuáles son los elementos principales de una rosca, tenemos que distinguir que una de las medidas principales es el paso, ¿m? Que está especificado como la distancia entre dos crestas o dos valles, o en otros términos, cuánto avanza el mecanismo, cuánto avanza el tornillo, cuando da una vuelta completa. El ángulo de la rosca está normado. Por supuesto que la rosca
correspondiente a una hembra o macho tiene que ser del mismo ángulo y tiene que tener el mismo paso para que el roscado sea correcto. Eh, Dentro de los diámetros que podemos distinguir, se pueden denotar como D minúsculo, D mayúscula, según se refieran a los tornillos o las tuercas. Y después tenemos algunos parámetros que definen la altura que se denota con la letra T. Entonces, esas uniones que se pueden encontrar en la industria o en los mecanismos eh, pueden darse entre, por lo general, dos superficies, pueden darse más de dos superficies, pero lo usual es que uno termine uniendo dos superficies diferentes y esas superficies pueden tener o no roscas. En el primer caso, unimos dos superficies mediante un tornillo porque la segunda superficie es la roscada. La primera tiene un agujero pasante. En el caso del medio, vemos que las dos superficies simplemente tienen un agujero que permite el paso del tornillo, entonces yo necesito obligatoriamente una tuerca. Y en el caso de los vástagos son tornillos especiales donde sí yo necesito que tenga o dos tuercas o una de las superficies esté roscada y en su extremo tengamos la posibilidad de poner una tuerca. Los usos de los espárragos con tuerca se deben simplemente a la facilidad de montaje o desmontaje. Eh, y las aplicaciones son las que se pueden ver abajo, digamos, mediante algunos diagramas de un programa CAD. ¿Por qué se caracteriza un tornillo? Bueno, lo que caracteriza un tornillo usualmente es el tipo de cabeza. No es lo único ni tal vez lo más importante, ¿no? A la hora de definir el uso de un tornillo. Pero el tipo de cabeza lo caracteriza porque, como veremos a continuación, hay distintos tipos de cabeza. Eso también va a determinar el tipo de aplicación y la herramienta con la que se va a aplicar el tornillo. El tipo de ranura, lo mismo. El diámetro y el paso. Yo creo que estas son las características más importantes de un tornillo. ¿Cuál es el diámetro? Que me va a definir en alguna medida la resistencia de ese tornillo. ¿Y cuál es el paso? Que me va a definir la funcionalidad. La longitud, que es una característica geométrica que tiene que ver con el montaje y con el uso que se le va a dar al tornillo. El material, que me define, digamos, también la resistencia en alguna medida o la funcionalidad que pueda llegar a tener ese tornillo. La calidad del material, índice unívoco de la resistencia que va a tener el tornillo, y la terminación superficial como un elemento más que define la calidad y que también interviene en el tema resistencial. Los tipos de cabeza usuales son los de cabeza hexagonal, cabeza plana, cabeza avellanada o cabeza tipo Allen. Están, por supuesto, todas sus dimensiones bastante normalizadas para garantizar la intercambiabilidad. Por ejemplo, lo usual en una cabeza avellanada es que tenga un ángulo de 80 grados. El tipo de ranura me define en principio el modo de fijación que va a tener ese tornillo y la herramienta que va a ser capaz de ingresarla a la superficie que yo quiera ajustar. Y también distinguimos dos tipos de ranuras, una ranura en línea y una ranura en cruz. Sin embargo, hay más tipos de ranura. Estas son las usuales. También tenemos la ranura tipo Allen y la ranura tipo estrella, que también están normalizadas. Estas imágenes están sacadas de un libro de ingeniería mecánica de André Chevalier. La herramienta entonces tiene correspondencia al tipo de cabeza y al tipo de ranura. Si nosotros vamos a usar llaves, por lo general lo que se usa son las llaves fijas o llaves tubo para tornillos con cabeza hexagonal o cuadrada. Los destornilladores sirven como elemento para generar torque
cuando yo tengo una ranura en la cabeza y puedo introducirlo igual que las llaves Allen. La cabeza define también eh, el modo de fijación y cómo va a quedar dentro de la estructura esa cabeza insertada. Suponemos que vamos a introducir totalmente el tornillo en la superficie que yo quiero unir, entonces la cabeza tiene relevancia a la hora de cómo va a ser presentada dentro de la superficie. Esto se ve claramente en el diagrama que tengo a la derecha, donde se justifica, por ejemplo, el uso de una cabeza avellanada para que no, digamos, emerja de la superficie esa cabeza. Eso tiene una funcionalidad, pero los demás tipos de cabeza presentan entonces distintas alternativas a la hora de emerger dentro de la superficie que yo quiero unir. El tema de la herramienta y la distancia entre uniones atornilladas es relevante porque según el tipo de cabeza yo puedo definir si conviene utilizar un tipo de ranura o de cabeza o no. Por ejemplo, si yo tuviera que unir a una distancia determinada eh, tornillos convencionales con una cabeza hexagonal, debería asegurarme que la herramienta que es capaz de ajustar esa unión atornillada entre fácilmente y pueda operar fácilmente. Si ustedes notan en la fotografía de arriba, la distancia entre los dos primeros tornillos es correcta, permite el tipo de uso de llave inglesa. En cambio, es muy justa en el tornillo que está abajo. En ese caso, hay veces que no tengo forma de solucionar esto y necesito esta distancia entre tornillos. Entonces lo que puedo optar es o por cambiar el tipo de cabeza o cambiar el tipo de herramienta, ¿no? Podría yo utilizar una herramienta de tipo llave tubo o como en el caso de abajo donde yo tengo demasiado cerca las uniones atornilladas, lo que estoy estableciendo es que necesito sí o sí utilizar cabezas del tipo Allen. Entonces, en lo que se refiere a diámetros y pasos, distinguimos dos sistemas que son, digamos, los más utilizados, no son los únicos en la industria, que son los sistemas métrico y Whitworth. Para eso especificamos algunas dimensiones, que son las que vemos a continuación. Especificamos el paso, cuál es el diámetro de raíz, el diámetro de paso, o diámetro medio, a veces se conoce por ese nombre, y el diámetro nominal. A partir de ahí entonces establecemos que para el sistema métrico el ángulo es de 60 grados, ¿sí? Y el paso está especificado con la nomenclatura del tornillo. Para distinguir un tornillo o una rosca en general del sistema métrico, lo que tengo que especificar es la letra M mayúscula que me define el sistema, el diámetro nominal, el diámetro externo y el paso. Acá tenemos una tabla de pasos normales. Distinguimos entre pasos normales y pasos finos aquellos que me están especificando cuál es el avance que tiene en milímetros por cada vuelta de rosca. El paso fino tiene en números superiores, por supuesto. Para la rosca Whitworth, las medidas están dadas en pulgadas o en fracciones de pulgadas, como en este caso media pulgada. Se distingue al sistema por una W mayúscula y lo que define como segundo número es la cantidad de hilos por pulgada, o sea, cuántas filetes yo tengo dentro de una pulgada. Eso es una medida que también me especifica de alguna forma el paso. Las longitudes que puedan llegar a tener estos bulones o tornillos
está perfectamente determinada a través de una norma que especifica que usualmente la longitud total del vástago con respecto a la longitud roscada está en relación con su diámetro. Para longitudes menores a los 125 milímetros, lo usual es que la longitud roscada sea de 2 diámetros del tornillo más 6 milímetros. También esto varía, por supuesto, para distintos tipos de longitudes. Y para la serie unificada, que es la serie que está, digamos, expresada en sistemas imperiales, también tenemos, digamos, las medidas en pulgadas para longitudes menores a 6 pulgadas y mayores a las 6 pulgadas. Como criterio de diseño, a la hora de especificar cuáles son los tornillos que pueden usarse en superficies que han de roscarse, si uno va a utilizar un tornillo, una unión atornillada, sobre una superficie de acero, lo usual que la profundidad de rosca sea a lo sumo un diámetro del tornillo que se va a utilizar. Sobre fundición o latón, es un material que tiene otras características mecánicas, eh, la profundidad de rosca es de 1,2 diámetros y sobre aluminio hasta 2 diámetros de longitud de rosca. Los tornillos, lo usual es ensayarlos a la tracción porque lo que se espera de un tornillo es que falle por rotura. No es el único estudio que se hace, pero es el que me determina la calidad de un tornillo. Cómo se va a romper y a qué tensión se va a romper. Lo esperable para una unión atornillada es que siempre trabaje dentro del periodo elástico con una condición o con un margen de seguridad adecuado. Pero yo tengo que caracterizar a un tornillo y se caracterizan por un ensayo de la tracción. De tal forma que en la cabeza del tornillo, según sea una clase métrica o un grado SAE, yo especifico la calidad a través de números o de ranuras, que me están dando una idea a mí de cuál es la calidad del material con el que está fabricado y me determina cuál va a ser la máxima tensión al corte que pueda ser aplicada con ese tornillo. En el caso de digamos, la clase métrica, las cifras corresponden a la tensión de rotura por 10, expresada en kilogramos por milímetro cuadrado para la primera cifra. Y para la segunda cifra, ¿cuál es el límite elástico? En forma porcentual. De esa calidad que yo determino por el primer número, el porcentaje en forma porcentual, en forma centesimal, me está indicando cuánto va a resistir dentro del límite elástico. Acá hay dos ejemplos claros donde yo tengo distintas calidades de tornillo y dentro de esas calidades la primera calidad está asegurándome que el 80% de esa tensión de rotura es el límite elástico. En cambio, para una calidad superior, más allá de que la tensión de rotura es superior, también lo es la calidad, porque este material se va a comportar elásticamente hasta el 90% de esa tensión de rotura. En lo que se refiere a descargas de roscas, si bien la fabricación de una unión roscada exterior o interior sigue otros métodos que vamos a ver ahora, si yo debo hacer una rosca interior o exterior, tengo que prever algo que se llama descarga de rosca. ¿Qué es la descarga de rosca? Simplemente el lugar que está al final de la superficie roscada que me permite a mí operar en la fabricación de esta unión roscada y me permite justamente esta descarga de rosca. Estas longitudes están perfectamente normalizadas y son las que se especifican a continuación.
Esa descarga de roscas nosotros la necesitamos por una cuestión de fabricación y montaje, pero por lo general redundan en una disminución del diámetro del tornillo, ¿m? O un aumento en el caso de una unión roscada, y por supuesto son vistas con especial atención porque por lo general están asociadas a cambios bruscos de sección que me determinan concentración de tensiones. Los criterios de diseño que se refieren a, bueno, cuál sería el tornillo adecuado para unir dos superficies diferentes, también están utilizados, digamos, de esta forma, ¿no? Por lo general, lo que se espera al unir dos superficies sin ningún tipo de arandelas es que el espesor no exceda los 3 diámetros del tornillo. Pero eso también está normalizado. En cuanto a las tuercas, que son los extremos opuestos a los tornillos en algunos casos, están perfectamente normalizadas y son los elementos que terminan de definir la unión con la superficie. En el caso de las tuercas planas, sus dimensiones están perfectamente normalizadas. Acá vemos una tabla que especifica esas dimensiones en función de el diámetro del tornillo, el diámetro M,6, de 1,6, perdón, que es el primero, hasta una métrica de 30 están especificados en esta tabla. Las dimensiones también se especifican en cuanto a que la tuerca puede ser una tuerca normal o una tuerca ranurada que permite el paso de una chaveta o tuercas con una arandela estampada. También esas dimensiones están normalizadas en función del diámetro. Como forma de inmovilizar una unión atornillada si es que necesita una rosca en el otro extremo, e incluso si la unión atornillada es simplemente la superficie está roscada y no tiene tuerca, tenemos distintos tipos de inmovilización. Tuerca y contratuerca es lo usual, no siempre se puede aplicar. En el interior de algunas tuercas existe una superficie, un roscado interior o una arandela interior de poliamida que se deforma con la tensión. También existen chavetas o pasadores o tuercas de fijación dentro de la misma tornillo de fijación, perdón, dentro de la misma tuerca, o tuercas que se deforman cuando uno le aplica la tensión. También hay arandelas que me sirven a mí para establecer una tensión capaz de operar como una fuerza capaz de introducir otro componente más de tensión que me asegure la fijación. Por ejemplo, en el caso de las arandelas Belleville o las arandelas Grower, hay arandelas dentadas también. Incluso se puede establecer entre dos cabezas de bulón una forma de fijación que es mediante el pasaje de un alambre. Entonces tenemos un universo diferente, digamos, bastante grande de tipos de arandelas, ¿no? Que sirven para agregar un componente de tensión para fijar esas uniones atornilladas. También se pueden fijar, por supuesto, con algún tipo de inmovilizador. En este caso estamos usando un pegamento de tipo cianocrilato para garantizar que esos filetes que tienen aplicado ese pegamento realmente inmovilicen a la tuerca o a la superficie donde yo quiera roscarlo y los fabricantes de ese tipo de adhesivos recomiendan un ámbito de aplicación y una cantidad de filetes al cual hay que aplicarle ese pegamento. No se aplica en toda la superficie roscada. Hay test que se utilizan para caracterizar qué tan buena es la fijación de una unión atornillada. Esos test, digamos, son test de vibración y, digamos, el más usual es el test Shanker,
que me establece cómo se va a ajustar o desajustar un tornillo en función de la cantidad de ciclos de vibración que uno eh, somete a la unión atornillada. Vemos claramente que hay tres curvas que corresponden a distintas precargas, ¿sí? Y fíjense cómo se comportan en función de la cantidad de ciclos. Para garantizar el correcto ajuste se utilizan herramientas específicas llamadas torquímetros. Estos torquímetros hay distintos tipos, de precisión, de zafe, de aguja, digitales. Son aquellos que me están midiendo la fuerza de apriete. Y esto es muy crítico, especialmente en la industria aeronáutica, donde los torques que se tienen que dar a cada una de las uniones atornilladas son muy críticos. Vemos acá entonces que el torque no es constante, el torque varía con el ángulo girado. Eso es bastante obvio si uno tuvo la experiencia de ajustar algún tornillo, se dará cuenta que el torque varía en función de la cantidad de vueltas que dé esa unión atornillada. Tenemos un torque mínimo al comienzo y a medida que voy girando este tornillo, el torque aumenta hasta que se estabiliza. Por supuesto que uno puede seguir roscando ese tornillo, pero corre el riesgo de deformar esa unión atornillada, o sea que salga del periodo elástico el material y entre en el periodo plástico, o que directamente falle por rotura por un sobretorqueado. Hay distintas herramientas que garantizan el torque. Vemos acá que hay herramientas muy precisas para medir incluso el torque que se está operando, incluso las típicas herramientas que se utilizan para ajustar una rueda de un auto de Fórmula 1 que tiene una sola tuerca, un solo tornillo, una sola unión roscada. Son herramientas neumáticas que tienen un torque predeterminado, muy estudiado por otra parte. En cuanto a la fabricación, vemos que lo usual para generar en grandes volúmenes uniones roscadas, tornillos o roscas exteriores es la laminación. La laminación lo que me proporciona, además de un método efectivo y rápido de fabricación, es garantizar que las tensiones interiores de las fibras se acomoden justamente para liberar tensiones y que se acomoden en todo el volumen del tornillo. Vemos acá, digamos, un corte de un tornillo donde se ve que el radio de acuerdo entre la cabeza del tornillo y el vástago es lo suficientemente redondo, libre de tensiones, y las fibras se han acomodado de tal forma que se garantiza su máxima duración. Las laminadoras entonces son las herramientas usuales para fabricar vástagos o para fabricar espárragos o tornillos, pero también se utilizan herramientas manuales para hacer roscas interiores. Estas roscas interiores se usan herramientas que se llaman por lo general macho rosca, que son herramientas de corte que van operando a partir de un torque predeterminado. También eso se puede hacer mediante, por supuesto, máquinas herramientas. La característica del herramental de corte hace que no sea continuo. ¿Por qué? Porque se necesita descargar el material justamente en esas ranuras que proveen estas herramientas de corte. En cuanto a los controles que se operan dentro de las roscas ya especificadas, se encuentra un torquímetro con puntas especiales que me van a medir justamente cuál es esa rosca, o directamente se utilizan como un método rápido lo que se llaman peines de roscas, que están obviamente normalizados y que el peine tiene que coincidir exactamente en cada valle y cada cresta para asegurar que la rosca que estoy midiendo corresponde a la métrica que me dice el peine.